Lección 1. Consejos para preparar comidas. ¿Has probado alguna vez la preparación de comidas? Puede ser muy útil para encontrar recetas saludables que te gusten. Sí, planificar las comidas con antelación facilita mucho tomar decisiones más saludables. Exactamente. No solo te ahorra tiempo durante la semana, sino que también te ayuda a cumplir tus objetivos nutricionales. Totalmente de acuerdo. Es gratificante tener comidas saludables listas para comer sin prisas de última hora. Además, experimentar con diferentes recetas mantiene las cosas emocionantes y evita el aburrimiento. Claro, probar nuevos sabores e ingredientes puede hacer que comer sano sea más placentero. Creo que es una excelente manera de interactuar con la cocina y al mismo tiempo ser conscientes de nuestra salud. Sí, compartamos algunas de nuestras recetas favoritas y consejos para preparar comidas. Suena genial. Me emociona ver qué comidas tan deliciosas podemos preparar. Lección 2. Manufactura en Texas. Otras grandes ciudades manufactureras de Texas incluyen Austin, Corpus Christi, Fort Worth y Austin, que es la capital. Así es, cada una de estas ciudades aporta de forma única al sector manufacturero. Por supuesto, Boston es conocido por su sector energético, mientras que Austin tiene una fuerte presencia tecnológica. Sí, Corpus Christi desempeña un papel vital en el transporte marítimo y la logística debido a su ubicación estratégica. Y Fort Worth es conocido por sus industrias aeroespacial y de defensa, que son bastante importantes. Es fascinante ver cuán diverso es el panorama manufacturero de Texas. Creo que comprender estas dinámicas puede ayudarnos a apreciar el crecimiento económico del Estado. Por supuesto, es crucial reconocer la importancia de estas industrias para generar empleo e innovación. Sigamos explorando cómo estas ciudades contribuyen a la economía general de Texas. Lección 3. Especulación de tierras. También ganó dinero especulando con tierras en el oeste de Canadá, lo cual fue una hazaña impresionante. ¡Qué fascinante! Las oportunidades de especulación inmobiliaria debieron ser considerables en aquella época. Por supuesto, a diferencia de muchos empresarios de su época, logró sortear los desafíos con eficacia. Sí, se requiere un profundo conocimiento de las tendencias y los riesgos del mercado para tener éxito en este tipo de proyectos. Creo que su capacidad para identificar áreas prometedoras para el desarrollo fue clave para su éxito. Claro que sí. Es interesante cómo la especulación inmobiliaria influyó en el crecimiento de las ciudades canadienses. Me pregunto cómo se comparan sus experiencias con el mercado inmobiliario actual. Sería una comparación interesante. La dinámica ha cambiado muchísimo con los años. Profundicemos en la historia de la especulación territorial y su impacto en el desarrollo. Lección 4. Comprensiones más profundas. La historia del Islam tiene para usted un significado más profundo que cualquiera de las otras grandes narraciones. Por supuesto, me conecta a nivel personal y me ofrece una perspectiva de mis valores y creencias. ¡Qué poderoso! Comprender estas narrativas puede moldear nuestra perspectiva de la vida. Sí, comenta la conexión y la empatía hacia diferentes culturas e historias.
Creo que es importante explorar estas historias para apreciar la riqueza de nuestra experiencia humana compartida. Exactamente. A menudo revelan temas universales que trascienden fronteras y tiempo. Me encantaría aprender más sobre cómo estas narrativas influyen en la sociedad contemporánea. Parece una gran discusión. Es vital comprender cómo la historia moldea nuestro presente. Continuemos explorando estas ideas juntos, pueden conducir a conversaciones significativas. Lección 5. Fomentar el trabajo en equipo. Por supuesto, ¿cómo crees que podemos fomentar un fuerte sentido de trabajo en equipo en nuestro grupo? Creo que la comunicación abierta es clave. Alentar a todos a compartir sus pensamientos fortalecerá nuestro vínculo. Sí, cuando los miembros del equipo se sienten valorados y escuchados, es más probable que participen positivamente. Exactamente. Las actividades de team building también pueden fomentar la camaradería y la confianza entre nosotros. Totalmente de acuerdo. Las actividades divertidas fuera del trabajo pueden mejorar las relaciones y la colaboración. Sí, es importante forjar vínculos tanto a nivel personal como profesional. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunos ejercicios de formación de equipos que podamos implementar. Excelente idea. Seguro que podemos encontrar maneras creativas de mejorar nuestro trabajo en equipo. Estoy entusiasmado por ver cómo estos esfuerzos impactarán positivamente en la dinámica de nuestro grupo. Lección 6. Planificación de fiestas. ¡Qué buena idea! Quizás podríamos tener una fiesta con temática mexicana. Perfecto. Una temática mexicana sería vibrante y llena de comida deliciosa y decoraciones divertidas. Sí, ya me imagino papel picado de colores y tacos deliciosos llenando el espacio. Por supuesto, pensemos también en la cantidad de invitados que invitaremos para asegurarnos de tener suficiente comida. Buen punto. Planificar el número adecuado de personas nos ayudará a evitar el estrés de última hora. Estoy de acuerdo. Podemos hacer una lista de todos a quienes queremos invitar y empezar a organizarnos. Consideremos también algunos juegos o actividades para mantener la energía viva durante la fiesta. Suena divertido. Involucrar a todos con actividades hará que la reunión sea aún más memorable. Estoy emocionada de comenzar a planificar esta fiesta, será genial. Lección 7. Sectores prometedores. ¿Qué sector parece prometedor para el crecimiento en estos momentos? Las industrias tecnológicas muestran un potencial de crecimiento significativo, especialmente con los avances en inteligencia artificial y desarrollo de software. Por supuesto, la tecnología evoluciona rápidamente y es emocionante pensar en las posibilidades futuras. Sí, las empresas que adoptan la innovación suelen estar a la vanguardia de las tendencias del mercado. Creo que sectores como las energías renovables también están ganando terreno a medida que la sostenibilidad se convierte en una prioridad. Por supuesto, a medida que las personas se vuelvan más conscientes del medio ambiente, aumentará la demanda de tecnologías verdes. Estemos atentos a estos sectores y consideremos cómo podemos ser parte del crecimiento. Excelente idea. Mantenernos informados nos ayudará a aprovechar las oportunidades que surjan. Estoy deseando explorar nuevos proyectos en estas áreas tan prometedoras.
Lección 8. Dominando las habilidades del fútbol. Aunque las reglas básicas del fútbol son fáciles de aprender, es muy difícil dominar las habilidades del juego. Por supuesto, aunque cualquiera puede patear un balón, desarrollar la técnica requiere mucha práctica y dedicación. Sí, habilidades como el regate, el pase y el tiro requieren precisión y sincronización para ejecutarse con eficacia. Exactamente. Es fascinante cuánta estrategia se necesita para jugar bien, más allá de la habilidad física. Creo que ver partidos profesionales puede proporcionar información valiosa sobre técnicas avanzadas. Claro que sí. Observar a jugadores talentosos puede inspirarnos a mejorar nuestro rendimiento. Hagamos un plan para practicar juntos. Podría ser una forma divertida de mejorar nuestras habilidades. Genial idea. Entrenar con un amigo hace que el proceso sea divertido y motivador. Estoy emocionado de ver cómo podemos mejorar nuestras habilidades futbolísticas juntos. Lección 9. Celebración celta. Durante el festival todos se vuelven irlandeses por un día, lo cual es un concepto muy divertido. De verdad que sí. El ambiente se transforma en una animada celebración llena de música y danza celta. Sí, me encanta cómo la música une a la gente, creando un sentido de comunidad y alegría. Por supuesto, hay algo mágico en compartir esas tradiciones, aunque sea solo por un día. Y la comida, qué ganas de probar los platos tradicionales irlandeses que se sirven durante las festividades. Sí, es una excelente manera de experimentar la cultura a través de sus sabores y sonidos. Asegurémonos de participar en algunos de los bailes, se ven muy animados y atractivos. Por supuesto, unirte a la diversión hará que la experiencia sea aún más memorable. Estoy emocionado de sumergirnos en todas las festividades y disfrutar del espíritu vibrante del día. Lección 10. Corazón y pulmones. La salud se refiere al corazón y a los pulmones. Si el corazón y los pulmones están en buenas condiciones, entonces uno puede ejercitarse a mayor capacidad. Por supuesto, esos dos órganos son cruciales para la salud física y la resistencia en general. Sí, cuando funcionan bien, nos permiten realizar diversas actividades sin sentirnos fatigados. Exactamente. Una buena salud cardiovascular es esencial para mantener los niveles de energía durante todo el día. Creo que es importante incorporar ejercicios que fortalezcan tanto el corazón como los pulmones. Por supuesto, actividades como correr, nadar y andar en bicicleta son excelentes para mejorar la condición cardiovascular. Comprometámonos con una rutina que se centre en la salud de nuestro corazón y pulmones. Nos beneficiará a largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo. Tener un compañero que nos motive mutuamente puede hacer que el camino sea más agradable. De acuerdo, juntos podemos seguir nuestro progreso y celebrar nuestros logros. Lección 11. La limpieza de la naturaleza. Ya sabes, cada primavera se retiran muchos de los juncos viejos y hojas de nenúfar del año anterior. Es cierto, es esencial para mantener la salud de los ecosistemas acuáticos en nuestros estanques y lagos locales. Por supuesto, esta limpieza ayuda a prevenir la sobrepoblación y permite que los nuevos brotes florezcan.
Es fascinante cómo la naturaleza tiene su propia forma de rejuvenecer y refrescar sus paisajes, ¿no? Sí, es como un ciclo natural que garantiza que el entorno se mantenga vibrante y equilibrado. Y la claridad del agua mejora, haciéndola más atractiva tanto para la vida silvestre como para los visitantes. Exactamente. Además, también mejora el atractivo estético general de estos espacios naturales. Me encanta ver cómo estos esfuerzos contribuyen a un ecosistema más saludable y una experiencia más placentera para todos. Es un gran recordatorio de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente durante todo el año. Lección 12. Planes perfectos. Perfecto. Traigo alguna bebida para nuestra reunión. Sí, un poco de vino estaría bien si tienes. Siempre añade un toque especial a la ocasión. Gran idea. Una buena botella de vino puede animar el ambiente y darle un toque más festivo. Exactamente. Son los pequeños detalles los que hacen que las reuniones sean más personales y agradables. ¿Y qué pasa con los bocadillos? Debería llevar algo para acompañar las bebidas. Eso sería perfecto. Una tabla de quesos o algo de fruta maridaría muy bien con el vino. Claro que puedo. Parece una forma maravillosa de mejorar nuestra velada juntos. Sí, tengo muchísimas ganas. Será un momento estupendo para relajarnos y ponernos al día. Yo también. Asegurémonos de que todo esté listo para una velada memorable llena de buena conversación. Lección 13. Navegaciones por la ciudad. ¿A qué plataforma debo dirigirme para llegar al centro de la ciudad? Para ir al centro de la ciudad, deberás tomar el tren desde la plataforma 3, es la ruta más directa. Suena fácil. Agradezco la orientación. A veces, explorar una ciudad nueva puede ser abrumador. Lo entiendo perfectamente, pero una vez que te familiarizas con el transporte público, se vuelve mucho más fácil. Ojalá. Tengo muchas ganas de explorar las tiendas y atracciones del centro. Encontrarás muchos lugares interesantes para visitar, desde boutiques locales hasta lugares emblemáticos. ¡Qué emocionante! Me encantaría experimentar la cultura local y quizás incluso probar comida única. Por supuesto, la ciudad tiene una vibrante escena gastronómica que no te querrás perder. Me aseguraré de tomar nota de sus recomendaciones para poder aprovechar al máximo mi visita. Lección 14. Preparaciones para la salud. ¿Has rellenado los formularios para el chequeo de salud? Sí, completé los formularios ayer. Fue sencillo y no me llevó mucho tiempo. Me alegra saberlo. Necesitamos traer algo más a la cita. Creo que solo necesitamos llevar alguna identificación y cualquier documento sanitario relevante. Perfecto. Siempre es mejor estar preparado que apresurarse a última hora. Por supuesto, la organización facilita que todo salga bien, sobre todo en el ámbito médico. Estoy de acuerdo. Además, puede reducir la ansiedad que podamos tener por el chequeo. Exactamente. Saber que lo tenemos todo listo nos ayudará a concentrarnos en la cita.
Revisemos 2 veces nuestras maletas antes de salir para asegurarnos de que tenemos todo lo que necesitamos. Lección 15. Recorrido por el campus. Diane, en la oficina de al lado, me hizo un recorrido mostrándome los lugares para comer, la biblioteca y las salas de conferencias. Suena como una excelente introducción al campus. Siempre es útil contar con alguien que te guíe. Por supuesto, me facilitó familiarizarme con todo lo que necesito saber. Apuesto a que sí. Saber dónde encontrar buena comida y lugares para estudiar es fundamental para cualquier estudiante. Sí, la biblioteca es impresionante y tengo muchas ganas de explorar los recursos que ofrece. Es un lugar fantástico para estudiar y también para colaborar con los compañeros de clase. Ya puedo ver cómo estar en un entorno académico vibrante puede mejorar mi experiencia de aprendizaje. Claro que sí. Creo que es importante sentirse cómodo en el entorno para prosperar académicamente. Estoy deseando aprovechar al máximo mi tiempo aquí y aprovechar todas estas instalaciones. Lección 16. Desafíos de las reuniones virtuales. Es maravilloso. También estás abordando los desafíos de las reuniones virtuales. Sí, es un tema crucial hoy en día, especialmente con tanta gente trabajando de forma remota. Por supuesto, las reuniones virtuales a veces pueden resultar impersonales y difíciles de gestionar. Exactamente. Encontrar maneras de involucrar a los participantes y mantener la conversación fluida es esencial. Estoy de acuerdo. Puede ser difícil mantener la concentración cuando todos están mirando una pantalla. Sí, el uso de herramientas interactivas y el fomento de la participación pueden realmente ayudar a mitigar ese problema. Creo que incorporar elementos divertidos como encuestas o preguntas podría hacer que las reuniones sean más agradables. Por supuesto, se trata de crear una sensación de conexión, incluso a kilómetros de distancia. Me alegra ver más debates sobre cómo mejorar la comunicación virtual. Es muy importante. Lección 17. Visita al castillo. En ese caso, deberías visitar el famoso castillo de la ciudad. Es una visita obligada. Suena emocionante. He oído hablar muchísimo de su rica historia y su impresionante arquitectura. Sí, el castillo no solo es hermoso, sino que también ofrece visitas guiadas que te sumergirán en su pasado. Genial. Me encanta aprender sobre la historia de los lugares. Enriquece muchísimo la experiencia. Por supuesto, además, las vistas desde el castillo son impresionantes, sobre todo al atardecer. Solo puedo imaginarlo. Debe ser una vista increíble ver el paisaje desde tan alto. Sí, y hay hermosos jardines que rodean el castillo que son perfectos para un paseo tranquilo. ¡Qué maravilla! Me encantaría tomar algunas fotos mientras exploro esas zonas. Planifiquemos una visita pronto, creo que sería un día fantástico juntos. Lección 18. Desarrollo profesional. Considero que esta experiencia es valiosa para mi desarrollo profesional, ¿no crees? Me alegra que lo veas así. Es fundamental buscar constantemente oportunidades de crecimiento profesional. Por supuesto,
Participar en diversos proyectos y aprender nuevas habilidades puede enriquecer enormemente nuestra experiencia. Sí, y también abre nuevas vías para la creación de redes y la colaboración. Estoy de acuerdo. Establecer contactos con otros profesionales de nuestro sector puede generar oportunidades interesantes en el futuro. Claro, se trata de fomentar relaciones que apoyen nuestra trayectoria profesional. Estoy entusiasmado por ver a dónde nos llevará esta experiencia a largo plazo. Yo también. Sigamos esforzándonos y animándonos mutuamente para alcanzar nuestras metas. Por supuesto, juntos podemos lograr grandes cosas y generar un impacto positivo en nuestros campos. Lección 19. Comparación de planes. El plan básico es la opción más barata disponible, pero he oído que el plan premium ofrece mucha más cobertura. Es cierto, aunque el plan básico podría ahorrarte dinero al principio, el plan premium podría ofrecerte mayor tranquilidad. Exactamente. Es importante sopesar el costo y los beneficios al elegir un plan que se ajuste a nuestras necesidades. Sin duda, a veces, invertir un poco más al principio puede generar ahorros significativos y seguridad a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Además, tener una cobertura amplia puede ayudar a evitar gastos inesperados más adelante. Sí, siempre es buena idea considerar que incluye cada plan antes de tomar una decisión final. Se trata de encontrar un equilibrio entre la asequibilidad y la cobertura que realmente necesitamos. Claro, comparemos los detalles de ambos planes para ver cuál se adapta mejor a nuestro estilo de vida. Excelente idea. Así podremos tomar una decisión informada de la que no nos arrepentiremos después. Lección 20. Exposición a la luz solar. La exposición a la luz solar es ideal para muchas plantas. Prosperan cuando reciben la cantidad adecuada de luz. Por supuesto, es fascinante cómo las diferentes plantas necesitan luz solar de forma diferente para crecer sanas y fuertes. Sí, los reorganizaré enseguida para asegurarme de que reciban la luz óptima. Suena genial. Una ubicación adecuada puede marcar la diferencia en su crecimiento. Sin duda, estoy deseando ver cómo responden a los cambios. Siempre es gratificante presenciar su progreso. Claro, ¿has pensado en otros cambios que quieras hacer en el jardín? Estaba considerando agregar un poco de mantillo para retener la humedad y mejorar la salud del suelo. ¡Qué buena idea! Ayuda mucho a que las plantas prosperen, sobre todo en los meses más cálidos. Estoy entusiasmado por crear un jardín floreciente. Es una alegría poder conectarme con la naturaleza de esta manera. Lección 21. Preocupaciones por la deforestación. ¿Sabías que en los últimos años se han talado muchos bosques en Sudamérica, África y el sudeste asiático? Sí, es alarmante. La velocidad a la que estamos perdiendo estos ecosistemas vitales es verdaderamente preocupante para nuestro planeta. Te hace pensar en el impacto sobre la vida silvestre y el delicado equilibrio de la naturaleza. Por supuesto, esos bosques albergan innumerables especies, muchas de las cuales están en peligro de extinción.
Y no olvidemos el papel que desempeñan los bosques en la lucha contra el cambio climático, absorben muchísimo dióxido de carbono. Correcto. La pérdida de árboles significa que no solo estamos perdiendo belleza, sino también recursos esenciales para las generaciones futuras. Es un problema urgente que requiere atención y acción inmediata de todos nosotros. Estoy de acuerdo. Necesitamos concienciar y fomentar prácticas sostenibles para proteger estos tesoros naturales. La educación es clave y cada pequeño esfuerzo cuenta cuando se trata de conservación. Lección 22. Soñando con Islandia. ¡Qué genial! Mi destino soñador es Islandia. ¿Has estado allí? Sí, lo he visitado, y fue una experiencia inolvidable llena de paisajes impresionantes. Me lo imagino. Las fotos que he visto de los géiseres y las cascadas son absolutamente impresionantes. De verdad que lo son. La belleza natural es simplemente abrumadora, sobre todo la aurora boreal. ¡Guau! Ver la aurora boreal debe ser mágico. ¿Tuviste la oportunidad de presenciarla? Sí, y me sentí como si estuviera entrando en un sueño. Los colores que bailaban en el cielo eran surrealistas. Suena increíble. ¿Qué más disfrutaste mientras explorabas Islandia? Lo más destacado fueron las aguas termales geotermales. No hay nada como sumergirse en aguas cálidas rodeado de naturaleza. Apuesto a que sí. También he oído que la cultura y la gastronomía locales son fascinantes. Lección 23. Planes de fin de semana. Entonces, ¿qué deberíamos hacer este fin de semana? Sí, estaba pensando que podríamos emprender una pequeña aventura, tal vez explorar una ruta de senderismo cercana. Suena genial. El aire fresco y la naturaleza son la combinación perfecta para un día relajante. Exactamente. Además, es una excelente manera de escapar del ajetreo diario por un rato. Estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna ruta específica en mente o deberíamos buscar otras opciones? Revisemos algunas opciones y veamos cuál nos entusiasma más. Suena bien. Podríamos preparar un picnic y disfrutar de una deliciosa comida rodeados de naturaleza. Me encanta la idea. Haría el día aún más especial. Perfecto. Asegurémonos de llevar suficientes bocadillos y bebidas para la caminata. Lección 24. Consejos para empacar. Ya sabes, cuando viajas es fundamental llevar prendas versátiles que puedas mezclar y combinar. Por supuesto, no solo ahorra espacio, sino que también te da más opciones de ropa sin tener que empacar de más. Correcto. Elegir colores neutros puede ayudarte a crear looks variados con solo unas pocas piezas. Exactamente. Y usar varias capas es una estrategia inteligente, sobre todo en lugares con clima impredecible. Considero que viajar ligero hace que el viaje sea más placentero sin la carga de un equipaje pesado. Sí, y te permite ser más espontáneo, decidir sobre la marcha en lugar de estar atado a tus maletas. Además, puedes ahorrar dinero en tarifas de equipajes y viajas en avión. Excelente punto. Empacar con inteligencia puede mejorar la experiencia de viaje. Exacto.
Planifiquemos nuestro próximo viaje con estos consejos en mente para aprovechar al máximo nuestra aventura. Lección 25. Fundamentos de la escritura. ¡Qué buena elección! Escribe con fluidez. Ahora necesito encontrar un cuaderno para escribir. Sin duda, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar enormemente la experiencia de escritura. Estoy de acuerdo. Un buen cuaderno puede inspirar la creatividad y hacerte sentir más conectado con tus pensamientos. Exactamente. ¿Prefieres páginas rayadas o prefieres tener páginas en blanco para bocetos y apuntes? Generalmente opto por páginas rayadas. Me ayudan a mantener mi escritura organizada y ordenada. Tiene sentido. Me gusta tener una mezcla. Así puedo anotar ideas y hacer garabatos cuando me llega la inspiración. ¡Qué buen enfoque! Siempre es bueno tener espacio para la creatividad al escribir. Por supuesto, un buen cuaderno puede convertirse en un compañero invaluable en tu viaje creativo. No puedo esperar a encontrar uno que se adapte perfectamente a mis pensamientos e ideas. Lección 26. Demografía. ¿Cuántas personas de su misma edad viven allí? ¡Qué pregunta tan interesante! Conocer la demografía nos da una idea de la comunidad. Exactamente. Ayuda a comprender la dinámica social y las influencias culturales de esa zona. Me pregunto si hay eventos o reuniones locales dirigidas a ese grupo de edad. Esa podría ser una excelente manera para que los recién llegados se conecten y se sientan más como en casa, ¿verdad? Sí, la participación comunitaria puede enriquecer enormemente la experiencia en un nuevo lugar. Es fascinante pensar en cómo los grupos de edad interactúan entre sí en diferentes entornos. Sin duda, forja el ambiente general de la comunidad y crea un sentido de pertenencia. Creo que explorar estos aspectos sociales puede mejorar nuestra comprensión de cualquier lugar. Lección 27. Compras de comestibles. Es cómodo y suelen tener una buena selección. Genial. Necesito comprar frutas y snacks. Suena bien. La fruta fresca siempre es una opción saludable, sobre todo para las salidas de verano. Sí, me encanta lo fácil que es encontrar productos locales en estas tiendas. Realmente apoyan a la comunidad. Exactamente. Además, comprar fruta fresca significa que obtenemos el mejor sabor y nutrición. Y no te olvides de la variedad. Hay tantas opciones deliciosas para elegir. Por supuesto, no puedo resistirme a una buena selección de bayas y frutas tropicales. También cogeremos algunas nueces para tener un rápido impulso de energía durante nuestra caminata. Genial idea. Son perfectos para picar y mantener la energía mientras exploramos. Tengo muchas ganas de ver qué podemos encontrar. Hagamos que esta compra sea divertida y fructífera. Lección 28. Salidas de fin de semana. Busquemos algunas tiendas cercanas y visitémoslas este fin de semana. Suena genial. Explorar las tiendas locales puede llevarte a grandes descubrimientos. Por supuesto, nunca se sabe qué artículos únicos se pueden encontrar en las pequeñas tiendas locales. Exactamente. Además, apoyar a los negocios locales siempre es gratificante.
Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de conectar con la comunidad mientras disfrutas de la experiencia de compra. Y podríamos pasar el día allí, visitando algunas tiendas y tal vez comiendo algo. Sí, una pequeña aventura como esa sería perfecta para pasar el fin de semana. ¡Qué ganas! Hagamos un pequeño itinerario y aprovechemos el día al máximo. Buen plan. Qué ganas de ver qué tesoros nos esperan en esas tiendas. Lección 29. Las maravillas de la naturaleza. ¿Sabías que las reservas ubicadas a lo largo de la frontera entre Alberta y Columbia Británica atraen a más de 9 millones de personas anualmente? Es increíble. Es asombroso pensar en cuánta gente se siente atraída por la belleza natural de esa región. Por supuesto, los impresionantes paisajes y la diversa fauna lo convierten en un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza. Y las actividades disponibles allí, como el senderismo y la observación de la vida silvestre, realmente mejoran la experiencia de los visitantes. Sí, gente de todo el mundo viene a sumergirse en ese entorno impresionante. Es fascinante cómo la naturaleza puede inspirar a un número tan grande de personas a explorar y apreciar el aire libre. Sin duda, además, los esfuerzos de conservación en esas zonas ayudan a preservar los ecosistemas para las generaciones futuras. Exactamente. Es maravilloso ver cómo el turismo puede contribuir positivamente a la concienciación y la preservación del medio ambiente. Creo que anima a la gente a ser más consciente de su impacto en la naturaleza, lo cual es esencial. Lección 30. Contribuciones significativas. Además, el dinero de estas iniciativas se destina a causas importantes, lo cual es fantástico, ¿verdad? Por supuesto, hace que participar en eventos o comprar artículos sea mucho más significativo que una simple transacción. Estoy totalmente de acuerdo. Saber que nuestras contribuciones ayudan a financiar programas vitales puede ser muy motivador. Sí, se siente bien ser parte de algo más grande, especialmente cuando beneficia a la comunidad y al medio ambiente. Exactamente. Crea un sentido de propósito en nuestras acciones y anima a más personas a involucrarse. Sin duda, ver el impacto de nuestras contribuciones nos inspira a seguir apoyando estas causas. Creo que es importante crear conciencia sobre cómo nuestras decisiones pueden conducir a un cambio positivo. Por supuesto, cuanto más hablemos de ello, más gente se dará cuenta de la importancia de apoyar iniciativas significativas. Sigamos difundiendo el mensaje y animando a otros a sumarse a estos esfuerzos vitales.